Bueno, vamos a iniciar el club de revista de la sección o del Departamento de Microbiología y Parasitología del laboratorio donde estamos los grupos de investigación de micología médica y el grupo de bacterias y cáncer. Va a ser precedido por Diana Yuledi Molina Colorado, microbióloga y analista de la Universidad de Antioquia, quien es la coordinadora del servicio de extensión en nuestro laboratorio. Dianita nos va a presentar un artículo pues, de este año, de junio del 2020, que es evaluación de un nuevo protocolo de cultivos para mejorar la tasa de detección de hongos en muestras respiratorias de pacientes con fibrosis quística. Con seguridad, Diana también nos va a contar un poquito sobre el programa que se adelanta en el laboratorio con este grupo de pacientes. Dianita, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Ya la profesora Marta Durán me presentó y pues, muchos de los que están acá, la mayoría me conocen. El artículo que les voy a exponer el día de hoy es relacionado con pacientes de fibrosis quística. Les voy a contar un poquito cuál es el programa que nosotros tenemos en este momento con ellos y va a estar encaminado solamente hacia el diagnóstico de hongos. Entonces van a ver que todos los análisis que les voy a mostrar fueron hechos solamente sobre hongos. Bueno, como introducción para el tema es importante pues unos datos acerca de la fibrosis quística, la enfermedad genética más común en la población caucásica y se tiene estimado que afecta de 1 a 2.000 nacidos vivos a 1 a 2.500, pero realmente estas cifras son muy variables. En los países desarrollados se han visto que están entre 1 en 1.900 a 1 en 3.000 y en Latinoamérica de 1 en 3.800. En Colombia no hay datos exactos acerca de fibrosis quística. Los datos que les estoy presentando acá son del 2000. Los datos que les estoy mostrando acá son del 2010. En Colombia se estima que uno de cada 5.000 nacidos vivos tienen fibrosis quística. Uno de cada 25 personas es portadora de la mutación. Esta enfermedad se hereda, autosómica recesiva, por lo tanto, todos los portadores pues no tienen síntomas, solamente cuando se tienen las dos copias del gen con la mutación, entonces el paciente va a presentar clínicamente la fibrosis quística. La edad promedio al momento del diagnóstico en los países desarrollados es alrededor de los 6 meses y en Colombia aproximadamente en 3.6 años, son 3 añitos y medio. Estas diferencias son bastante importantes, las diferencias en el diagnóstico, porque entre más tardío sea el diagnóstico en los pacientes, entonces más graves van a ser ya las consecuencias que ellos tengan. Generalmente cuando el diagnóstico es tardío ya tienen mucha afectación pulmonar y por lo tanto pues el tratamiento va a ser mucho más complejo y la sobrevida de estos pacientes va a ser menor. En muchos países, sobre todo los países desarrollados, ya tienen dentro de sus protocolos de tamizaje neonatal ya está el tamizaje para fibrosis quística. En Colombia esto todavía pues no se da, por eso el diagnóstico sigue siendo de toda manera un poco más tarde. Tamizaje neonatal, capacitar el personal médico para que sospechen en estos pacientes recién nacidos o muy pequeños la fibrosis quística y que se tenga acceso fácil a los métodos de diagnóstico. Esto es lo que ha hecho pues, que en países desarrollados la sobrevida sea mucho mayor. No hay datos exactos acerca de la sobrevida, pero muchos estudios han mostrado que en los países desarrollados hay una gran cantidad de pacientes con edades alrededor de los 45 años, mientras que en Latinoamérica, por ejemplo, se ha visto que la mayoría de los pacientes con fibrosis quística son menores de 18 años, entonces esto nos lleva a pensar que de todas maneras en Latinoamérica la sobrevida de estos pacientes no es tan buena, no es tan alta, y esto es debido a esos diagnósticos tardíos. Como les decía, entonces, enfermedad genética autosómica recesiva, la mutación es un gen que codifica la proteína
CFTR, que es una proteína reguladora de conductancia transmembrana, y se altera, cuando está mutada esta proteína, lo que se altera es el canal aniónico de transporte del cloro de la membrana celular. Como este canal de cloro está presente, tracto respiratorio, gastrointestinal, hígado, páncreas y aparato reproductor, vamos a ver en estos pacientes que los síntomas van a estar en todos estos sistemas. Principalmente, a pesar de que los pacientes pueden presentar todo tipo de síntomas gastrointestinales, también tienen síntomas, también pueden tener trastornos reproductivos. El 95% de los fallecimientos en estos pacientes son debidos a la enfermedad pulmonar. El 85% presentan insuficiencia pancreática, y es la manifestación más temprana porque generalmente los lleva a estados de mala absorción de nutrientes y por lo tanto pues a desnutrición, los niños no aumentan de peso, y esto es lo que lleva a sospechar que pueden tener una alteración como estas, pero como les decía anteriormente, estos diagnósticos generalmente son muy tardíos. Lo que les muestro en esta gráfica es lo que generalmente sucede a nivel de pulmón. Entonces, la mutación genética pues lo lleva a una disfunción de la proteína, se altera el transporte iónico del cloro, lo que hace que las secreciones dentro del pulmón sean demasiado viscosas y el sistema mucociliar del pulmón no sea capaz de removerla. Se obstruyen estos canales dentro de los pulmones, todos los espacios del pulmón se obstruyen, y estos espacios obstruidos son un ambiente muy propicio para que los microorganismos se acomoden ahí permanentemente, entonces generen infección, la infección va a generar inflamación, y la consecuencia de la inflamación siempre va a ser que se genere más secreción. Entonces en estos pacientes esto va a ser como un círculo inagotable, es un círculo que a ellos los va a llevar cada vez a más inflamación, cada vez a más infecciones repetitivas, lo que conduce a un daño estructural del pulmón, bronquiectasias, insuficiencia respiratoria, y finalmente pues los llevará a la muerte. ¿Cuál es la microbiología más estudiada dentro de la fibrosis quística? Se ha estudiado más las bacterias porque son las que presentan, por las que los pacientes presentan las exacerbaciones más agudas. Entonces, generalmente en estos pacientes es muy común encontrar Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa coinfectando, estando los dos juntos. En el Staphylococcus aureus, meticilino resistente. La variante de colonias pequeñas es un problema muy grande en estos pacientes porque genera biofilm, y en Pseudomonas la formación de biofilm y la producción de exopolisacáridos que hace que produzcan unas colonias mucoides que las hacen más resistentes, esta capa mucoide que generan alrededor las hace más resistentes a los tratamientos. El complejo Burkholderia cepacia en estos pacientes es particularmente riesgoso porque es una bacteria altamente virulenta. La resistencia intrínseca que tiene a muchísimos antimicrobianos se transmite fácilmente entre pacientes, y es un muy mal pronóstico para ellos, porque cuando un paciente tiene Burkholderia cepacia es muy común que en algún momento lo lleve a una exacerbación pulmonar con síndrome sepáceo, que es una neumonía necrotizante. Generalmente los pacientes cuando presentan ya esta entidad es de muy mal pronóstico, tiene una muy alta tasa de mortalidad. Stenotrophomonas maltophilia y Achromobacter son otras de las bacterias que encontramos ahí. Como pueden ver, en ellos son muy comunes, y digamos que las más peligrosas para ellos son los bacilos gram negativos no fermentadores, que no serían tan común en otro tipo de población. En cuanto a los anaerobios, entonces no hay datos de prevalencia, principalmente por las dificultades que tienen el cultivo, no se cultivan de rutina, entonces no es común, pero donde es posible cultivarla ya han visto que se encuentra Prevotella, Fusobacterium, Propinobacterium, Actinomyces. Comúnmente el rol en la fibrosis quística no ha sido bien establecido. Las infecciones virales, para ellos el más peligroso es el virus sincitial respiratorio, los lleva, el cuadro en ellos es mucho más agudo y de más mal pronóstico, y además cuando tienen estas infecciones virales, se han visto, hay algunos estudios que han visto que las infecciones virales favorecen
que se establezca las bacterias ya no como una infección transitoria, sino como una colonización permanente. Entonces también hay unas investigaciones muy interesantes acerca de las interacciones entre virus y bacterias y también entre bacterias y hongos, en donde se está viendo que puede haber como una simbiosis entre ellos, una colaboración para establecerse dentro del pulmón de estos pacientes. En cuanto a las infecciones fúngicas, lo más común que se encuentra es Aspergillus y asociada a Aspergillus la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Cedosporium, Exophiala dermatitide son otros que se encuentran con mucha frecuencia y Candida spp. Con Candida es uno de los microorganismos que aunque se reporta, su rol dentro de la enfermedad no está muy bien establecido porque la muestra que se le toma a estos pacientes es esputo y casi siempre se sabe que la cavidad oral está colonizada por especies de cándida, entonces no se sabe, no se ha podido establecer si estas cándidas que se obtienen en cultivo pueden ser un producto de la contaminación o realmente tienen un rol en la enfermedad. Para todos los hongos, aún no está establecido cuál es su papel dentro de la enfermedad de estos niños, pero sí se han establecido ya unas interacciones entre hongos y bacterias, principalmente entre Aspergillus y Pseudomonas aeruginosa, que pues en este momento, hace apenas algunos años empezaron como investigaciones en este punto, pero todavía no han definido si la interacción entre ellos es simbiótica o antagónica, porque hay de los dos tipos de estudios, unos en los que Pseudomonas favorece el crecimiento de Aspergillus y otros en los que puede inhibirlo. Entonces, acá todavía pues hay como mucho tema para hablar. Acá les muestro un gráfico de la evolución de los microorganismos que colonizan estos pacientes. Generalmente, cuando son muy pequeños, antes de los 10 años, lo que más los coloniza son los virus, micoplasmas, clamidias, Streptococcus pneumoniae, y va avanzando ya en la adolescencia hacia el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. No quiere decir que todos estos microorganismos no se puedan encontrar en un paciente muy pequeño. Nosotros incluso en el laboratorio hemos encontrado bacilos gram negativos desde los pacientes que tenemos desde un añito. Entonces, esto no es que sea estrictamente así, sino que es lo que con más regularidad se encuentra. Generalmente los pacientes es como aproximadamente después de los 18 años que empiezan a tener contacto con los bacilos gram-negativos no fermentadores y con las especies de Aspergillus. El objetivo de este estudio entonces fue evaluar el desempeño de un nuevo protocolo de cultivo para hongos y compararlo con el protocolo de cultivo actual para muestras de esputo de pacientes con fibrosis quística. Para esto, entonces, el diseño del estudio fue un estudio prospectivo. Este estudio lo hicieron durante 12 meses, entre octubre del 2018 y octubre del 2019. Lo hicieron en este centro médico de la Universidad de Radboud en Nijmegen, no sé pronunciar eso, en Holanda. Allí, en pacientes adultos y pediátricos les tomaron muestras de esputo. En el diseño del estudio ellos no establecieron cuántos pacientes iban a tener ni cuántas muestras. ¿Por qué? Porque no tomaron solo las muestras que normalmente los pacientes se toman dentro de su control anual. Entonces, era dependiendo de la cantidad de pacientes que asistieran durante ese año. Normalmente, les voy a decir en el laboratorio cómo lo hacemos. Nosotros tenemos unos pacientes, son alrededor de un poco más de 150 pacientes con fibrosis quística diagnosticada, que los atienden en neumología pediátrica, principalmente del Hospital San Vicente. Estos pacientes deben tener un control trimestral de la microbiota que tienen en sus pulmones. A nosotros los neumólogos nos establecen cuáles son los microorganismos que es importante buscar en ellos y pues son los que anteriormente les mostré. Y ellos deben ser muy juiciosos con este control porque dependiendo de los microorganismos que les crezcan cada 3 meses que se hacen la prueba, ellos tienen un tratamiento antibiótico. Entonces son pacientes que toda la vida van a tener tratamientos antibióticos. Por lo tanto, las bacterias que ellos tienen como colonizantes son bacterias que van adquiriendo resistencias y van cambiando mucho fenotípicamente. A veces es complicado que los pacientes se adhieran bien al programa
que se hagan sus exámenes cumplidamente, porque de todas maneras tenemos que mirar que las condiciones para ellos son un poco más complejas, las condiciones de vida. Ellos tienen bastantes restricciones. En este momento este programa está un poco detenido por lo del el coronavirus. Los pacienticos, si de pronto les interesa el tema, también pueden leer que los pacientes con fibrosis quística, por el daño pulmonar que ellos tienen unas características particulares cuando tienen COVID. Entonces los pacientes no pueden ir a la toma de muestra. Solo en este momento solo se están tomando muestras de pacientes, solo se están procesando algunas muestras de pacientes graves hospitalizados, y eso pues en casos muy excepcionales. Entonces, volviendo acá al estudio, estos pacientes tenían ese mismo tratamiento. Ellos son pacientes dentro de un programa, van cada 3 meses a hacerse el examen, y esas muestras que les tomaban, que en todos los casos fueron muestras de esputo, eran las que utilizaban para el estudio. El paciente tenía que estar diagnosticado ya con fibrosis quística, y para este diagnóstico el paciente debe tener las características clínicas y además debe tener una prueba de sudor positiva con un cloro mayor a 60 micromol por litro, o sea, puede ser una de las dos, mutaciones en la proteína CFTR confirmadas. Generalmente se piden 2 mutaciones confirmadas, hay alrededor de 1.500 mutaciones identificadas y no todas producen fibrosis quística, entonces deben tener 2 confirmadas. Y el estudio, además de este estudio retrospectivo, ellos tomaron unos datos retrospectivos de octubre de 2015 a octubre del 2018 para comparar el protocolo de cultivo anterior con el protocolo que ellos estaban proponiendo. Entonces tenían las dos cohortes, la cohorte retrospectiva y la prospectiva. En ambos casos la muestra fue esputo. En la cohorte prospectiva al esputo le hicieron un pretratamiento mucolítico. Después de este pretratamiento, entonces hicieron la siembra. En la cohorte retrospectiva no estaba ese pretratamiento, se inoculaba directamente con una asa convencional los cultivos bacterianos, aproximadamente una asa de las que todos conocemos que es una asa de ojo, inocula aproximadamente 10 microlitros de muestra, y se inoculaba también para bacterias y para hongos en agar saurón, también aproximadamente 10 microlitros, se incubaba a 28 grados centígrados. En la cohorte prospectiva, además del tratamiento mucolítico, hicieron unos cambios importantes en la siembra. Inocularon ya 100 microlitros de la muestra y se utilizaron 4 medios de cultivo: saurón, medio B+, DG18, y este es un medio selectivo para Pseudosporium. Acá pueden ver el saurón es incubado a 28 grados, igual que en el protocolo anterior, lo mismo que el medio B+, y el DG18, y el medio selectivo para Pseudosporium es el único que incuban a 37 grados centígrados. La inoculación al cultivo bacteriano la hicieron con el esputo sin pretratamiento. En la cohorte retrospectiva, entonces incubaban para bacterias y hongos por 5 días, y en la prospectiva también hicieron un cambio importante en el tiempo de incubación, que fue que lo llevaron hasta 21 días, con revisiones diarias durante la primera semana, y a partir de la segunda semana ya fueron revisiones semanales. Y el de bacterias lo inocularon igual que el cultivo de la cohorte retrospectiva, porque realmente pues en el cultivo bacteriano no hicieron ningún análisis. De los cultivos positivos, entonces ya los llevaban a la identificación, que para el caso de los hongos es identificación microscópica y macroscópica, y a partir de estas identificaciones que hicieron ya llevaban a un análisis primario. Además, a la cohorte retrospectiva le hicieron un análisis especial, le tuvieron unos criterios de exclusión de estas muestras que ahorita les voy a mostrar en qué consistieron, y evaluaron el desempeño individual de los medios adicionales. Bueno, acá les muestro los medios de cultivo que utilizaron. El agar saurón, que es el agar que se utiliza convencionalmente, es un agar que permite el crecimiento de la mayoría de hongos, y es el agar que ellos utilizaban en el protocolo que habían tenido establecido durante los años anteriores al estudio. En este adicionaron 3 medios nuevos, entonces adicionaron el medio B+,
que es un medio que permite también el crecimiento de mayoría de los hongos, pero le adicionaron antibióticos para restringir el crecimiento de bacterias. Este medio lo adicionaron solamente como una propuesta para reemplazar el agar saurón. El agar selectivo Cedosporium, Cedosporium se ha visto que causa algunas infecciones, entonces quisieron adicionar un medio que fuera específico para esto, inhibe el crecimiento de hongos de crecimiento rápido y lleva una mayor tasa en el aislamiento de Cedosporium. Y este medio, dicloranglicerol, que es un medio semiselectivo, inhiben hongos de crecimiento rápido y ellos le agregaron adicionalmente cloranfenicol y gentamicina para la inhibición de bacterias. Este medio no se utiliza convencionalmente para el diagnóstico humano. Es un medio de cultivo para pruebas ambientales. Lo que permite es que realmente no selecciona como tal los hongos, sino que inhibe mucho el crecimiento. Entonces, de todas maneras, todas las colonias de los hongos van a ser colonias pequeñas y va a permitir el crecimiento de los hongos que son de más lento crecimiento. Generalmente los que son de rápido crecimiento cubren toda la caja y no dejan crecer los otros. Entonces acá les muestro los análisis que ellos hicieron como primarios y secundarios. Los análisis primarios que hicieron fue tasas de detección, la diversidad que la establecieron como el número de hongos diferentes de especies de hongos aislados, la colonización por Aspergillus fumigatus que está definida como encontrar en un paciente, en los cultivos de un paciente, Aspergillus fumigatus en más del 50% de las muestras tomadas durante un año. Para eso se requiere que el paciente se haya evaluado siquiera 3 muestras en el año y la concordancia positiva entre los diferentes cohortes, años de estudio y de los medios de cultivo. Los análisis adicionales que se le hicieron fue solo a la corte prospectiva, entonces incluyeron tiempo a la detección, los valores adicionales que dieron cada uno de los cambios que hicieron, que fue el inóculo más grande, una incubación prolongada y los medios de cultivo adicionales, y las tasas de detección también, porcentajes de concordancia positiva y las tasas de colonización por Aspergillus fumigatus. ¿Cuáles muestras excluyeron? Que los hongos crecieron solo en medios bacterianos, en las que no se inocularon los 4 medios, porque generalmente ellos explicaban era que a veces no podían inocular los 4 medios por escasez de muestra, y en las que no pudieron rastrear el crecimiento hasta un medio específico porque la persona que realizó la lectura de los cultivos no dejó registrado por escrito en qué medio había obtenido el crecimiento. Hicieron un análisis estadístico utilizando las pruebas exacta de Fisher, prueba T y una NOVA unidireccional, y estos fueron los resultados pues, que presentaron. La corte prospectiva, 77 pacientes, 261 muestras, 75 pacientes de los que incluyeron en la corte prospectiva también habían sido muestreados en la retrospectiva. En la retrospectiva encontraron un total de 103 pacientes y 867 muestras. Debemos recordar que estas muestras fueron durante 3 años y acá podemos ver pues los números por año, cuántos pacientes tuvieron y cuántas muestras obtuvieron cada año. La mediana de muestras fueron 3 muestras por paciente, la edad media fue de 29.3 años, las mujeres el 49% y hombres el 50%, el sexo y el número de cultivos no difirieron significativamente entre años y cortes de estudio. ¿Qué encontraron ellos en las tasas de detección? Encontraron que en la corte retrospectiva, la tasa de detección de cualquier hongo, cualquier especie, fue el 42%, y en la corte prospectiva fue 76%, 75.9%. Entonces, encontraron una diferencia estadísticamente significativa, que pueden ver la P que ellos establecieron para su estudio. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y como ahí no hubo ninguna intervención adicional, no hubo tomas de muestras diferentes, entonces se puede decir que este incremento puede ser por el cambio del protocolo, por las nuevas variables que le introdujeron al protocolo.
Lo mismo para Aspergillus fumigatus, también hubo un incremento significativo en la tasa de aislamiento, y para la colonización por Aspergillus fumigatus. Igual encontraron para diferencia estadísticamente significativas en aislamiento de otros hongos, pero estos son como los más importantes y los que tienen la mayor cantidad de aislamientos. Acá evaluaron el efecto que tiene cada modificación del protocolo en la tasa de detección. Entonces vamos a ver que en la corte retrospectiva la tasa de aislamiento fue del 46%. Cuando analizan solamente el medio Sauro en la tasa, en lo prospectivo, este protocolo ellos van a ver que solo al evaluarle el pretratamiento que le hicieron y el aumento de la muestra de 10 microlitros que se utilizaban anteriormente a 100 microlitros, se tiene un incremento significativo en la tasa de aislamiento, que entonces ya se aislan 55.6% de las muestras, dan positivas. Cuando se evalúa la incubación prolongada, se obtuvo un aumento, que lo pueden ver acá, un incremento, pero esa diferencia solo por la incubación prolongada no fue estadísticamente significativa. Recordemos que hasta acá ellos están evaluando solamente el medio Sauro, que era el que utilizaban inicialmente. Entonces, incubar el agar Sauro durante más tiempo realmente no favorece que crezcan más hongos. Esto particularmente se debe a que cuando uno incuba un medio que no es selectivo durante un tiempo prolongado, los hongos que ya han crecido en ese medio durante la primera semana ya cubren totalmente la caja y no dejan crecer otros adicionales. Cuando ya le agregan este medio de G18, tienen un incremento en la tasa de detección, ya tienen un incremento significativo, y cuando le agregan, evalúan ya el agar selectivo para Cedosporium y el medio B+, tienen un incremento también, pero este incremento no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, hasta este punto ellos ya pueden empezar a concluir que en el protocolo nuevo el pretratamiento, la adición de más volumen de muestra y la adición de un medio de cultivo como el de G18 pueden contribuir a que se incremente la tasa de detección. Estas son las gráficas de tiempo hasta la detección, las tablas. En la primera semana crecieron 74% de los aislamientos, pero podemos ver que en la segunda y en la tercera semana, aunque van disminuyendo, de todas maneras son unos porcentajes importantes que si uno incuba solo una semana, se quedarían por fuera del análisis. Entonces, la segunda semana creció un 19.6% y en la tercera semana un 6.2% de los aislamientos. Después de la primera semana de incubación, aunque el medio B2 y el medio Sauro son medios en los que crece cualquier tipo de hongo, incluso en estos dos medios, un 45% en el agar B+, y un 14% en el Sauro solo crecieron hasta después de la primera semana de incubación. El crecimiento en Sauro, 8.4% de Aspergillus fumigatus, que realmente son hongos de muy rápido crecimiento, no crecieron en la primera semana. 27.4% de otros modos diferentes Aspergillus fumigatus no crecieron en la primera semana. Entonces, todos estos son aislamientos que si uno incuba en periodos cortos se van a quedar por fuera. En las primeras 2 semanas, efectivamente, pues sí crecieron muchísimo porcentaje de los hongos. Miren que aquí siempre porcentajes por encima del 90%, entonces uno podría decir que en las primeras 2 semanas se obtienen muy buenos resultados, incubando 2 semanas estos cultivos de estos pacientes. Miren que acá que 39% de otros hongos, cuando dicen otros hongos se refieren a todos, excluyendo solamente Aspergillus fumigatus, que es el más frecuente, y 100% de los basidiomycetos crecieron después de la semana 1. El artículo no especifica ni siquiera en las tablas complementarias qué basidiomycetos fueron los que les crecieron. Estas son las tasas de detección individual por medio. Acá les quiero mostrar que para cualquier tipo de hongo, los que presentaron mayor tasa de detección fueron el agar Sauro y el
DG18. Estos valores que ven acá al final pues ya incluyen todos los medios. Esto ya es un análisis de todos los medios, pero individualmente esos dos son los que mejor rendimiento tienen. También podemos ver aquí que cuando excluimos aspergillus fumigatus, el DG18 es el que tiene mejor rendimiento para todos los demás hongos, todos los demás mohos. Y un dato muy interesante fue que acá ellos agregaron el agar selectivo para Cedosporium, para incrementar la tasa de detección de este hongo, pero realmente en todas las muestras que tomaron solo obtuvieron crecimiento de 6 aislamientos de Cedosporium y uno de esos aislamientos no fue en este medio. Entonces ven que aunque se adicione este medio, las tasas de detección no se incrementan significativamente. Acá vemos entonces que cuando se hacen pues un conjunto de medios, cuando no se utiliza solo el sauró, las tasas de detección incrementan significativamente. Acá tenemos el agar sauró, pueden ver que por ejemplo para todos los hongos la tasa de detección está en 58.6% y con todos los medios sube a 73.7% y solo utilizando el sauró en combinación con el DG18 sube al 69.8%. No hay una diferencia estadísticamente significativa entre utilizar esta combinación o utilizar todos los medios. Acá pueden ver una tabla donde ellos hicieron como un acuerdo de los porcentajes de positividad que se obtienen en cada medio individualmente. Y acá es donde ellos determinan que la mejor combinación que hay, que lo que mejor se puede hacer es combinar estos dos, sauró con el DG18. Las tasas de detección, cuando se combinan estos dos para cualquier modo, deben estar alrededor de 94.7. Aquí pueden ver el intervalo de confianza, el 95% de confianza. Los aislamientos estarían entre el 90.2 y el 97.6%. Lo analizan para todos los hongos, aspergillus fumigatus, como les decía, que es el más común, y todos los otros hongos, excluyendo aspergillus fumigatus. ¿A qué conclusiones o qué discusión presentan ellos? Que el protocolo modifica, definitivamente pues sí incrementa significativamente las tasas de detección de los hongos en muestras de esputos de estos pacientes con fibrosis quística. El pretratamiento mucolítico y el aumento del inóculo incrementan la tasa de detección en un 14% y realmente estos dos pasos en el protocolo son muy sencillos de realizar. Entonces son dos cosas simples que se pueden adicionar a un protocolo para mejorar bastante la tasa de detección. El tiempo prolongado de incubación también incrementa significativamente el crecimiento de los hongos, pero en este caso el tiempo de detección sí se utiliza el agar-saurón combinado con otro. En el caso de ellos utilizaron el DG18, les incrementó 10% adicional la tasa de detección de hongos. Esto es porque el medio sauró, como les he explicado durante la exposición, es un medio que así usted lo incube durante largos periodos de tiempo. Cuando ya tiene un hongo de crecimiento rápido, es muy difícil que otro hongo pueda crecer ahí. La utilización del medio de G18 presentó muy buen rendimiento. Es un medio pues que ellos consideran que van a entrar a evaluar si lo van a incluir para diagnóstico clínico en humanos. Y esta parte pues ya se las dije, que la utilización es bastante, la utilidad para los hongos de crecimiento lento es bastante. La adición del medio para Cedosporium no les aumentó significativamente la tasa de detección. La importancia clínica de los hongos en este tipo de pacientes continúa en debate. Ellos proponen y dicen que pues a lo largo de estudios que se han hecho ya se ha propuesto que Aspergillus fumigatus y Cedosporium apiospermum sean incluidos como hongos patógenos en estos pacientes, porque ya hay casos reportados de enfermedad invasiva y enfermedades broncopulmonares alérgicas en estos pacientes, reacciones de hipersensibilidad muy agudas asociadas a estos dos microorganismos, pero aún no hay un consenso en el papel de los hongos en la enfermedad o en la evolución clínica de estos pacientes. En este momento, como no hay un consenso, entonces la comunicación entre los médicos y los microbiólogos es fundamental porque es con
es de esta manera que se establece qué es lo importante de cultivar y reportar en estos pacientes. Actualmente el criterio microbiológico para la colonización y seguirá siendo de pronto mientras no se establezcan otras directrices diferentes, es que un paciente en los últimos exámenes en un periodo de 6 a 12 meses haya tenido un mínimo de cultivo de 50% de los cultivos deben haber sido positivos para el mismo microorganismo, para uno poder definir que está colonizado. El paciente debe haber tenido mínimo 3 muestras para poder establecer esto. Y el estudio, la conclusión pues como grande es que el uso del protocolo modificado que incluye tratamiento mucolítico, mayor inóculo y otros medios de cultivo más específicos o selectivos, incubaciones prolongadas le pueden llevar a una mayor tasa de detección y a una mayor diversidad de mohos, ya que muchos de estos mohos solo crecen después de la segunda semana de incubación. En el laboratorio en este momento nosotros tenemos unos tiempos de entrega de resultados para fibrosis quística de 10 días, inicialmente era de 5 días, porque el cultivo microbiológico fundamental de ellos es el de bacterias, pero por indicación de los neumólogos, en particular de la neumóloga que más contacto tiene con nosotros, que es la doctora Olga Morales, se amplió el tiempo de incubación incluso para las bacterias, porque estos, como son niños que han sido sometidos durante toda su vida a tratamientos antibióticos, las bacterias, sus características no son las típicas y generalmente bacterias que te podrían crecer en un máximo de 48 horas se pueden demorar hasta 7 días en crecer. Entonces, eso nos ha llevado a que el tiempo de entrega de resultados de nosotros para estos pacientes esté en 10 días y nos permite también que podamos incubar los hongos en ese mismo periodo, en 10 días. De todas maneras, pues yo creo que con investigaciones como estas nosotros podemos también como basarnos para mejorar el protocolo que tenemos en el laboratorio y mirar cómo aportar. O también acá me parece a mí que hay mucho por investigar, mucho por hacer, todavía mucho que no se sabe. La fibrosis quística es una de estas enfermedades que está como un poquito olvidada por la ciencia, pero entonces hay mucho camino todavía por recorrer. Y finalmente, pues les dejo acá como esto a modo de reflexión, eh, algo que para nosotros es tan normal que es respirar. Nosotros ni siquiera tenemos que pensar en eso. Los pacientes con fibrosis quística, esa es su pensamiento de todos los días, que tienen que seguir respirando. Muchas gracias.